Hola, soy Francisco Gu de San Pedro y trabajo en la unidad de epidemiología clínica del Hospital Clínico Universitario de Santiago. El tema que vamos a tratar hoy son los estudios transversales. Junto con los estudios de caso y control y los estudios de cohortes, conforman un grupo que denominamos estudios observacionales, a diferencia de lo que serían, por ejemplo, los ensayos clínicos, que son estudios experimentales. En la charla que vamos a tratar ahora, vamos a dar una definición acerca de qué son los estudios transversales. Pondremos un par de ejemplos que creo van a clarificar un poco esta situación. Describiremos los dos tipos fundamentales de estudios, elementos que debemos tener en cuenta, unas breves nociones sobre muestreo para finalizar con las fortalezas y debilidades de este tipo de estudios. Entonces, los estudios transversales, lo que en inglés se denominan cross-sectional surveys, lo que se pretende es recoger datos de una población en un momento puntual del tiempo con el objetivo de determinar la frecuencia de una enfermedad o de cualquier evento relacionado con la salud. Vamos a pasar al primer ejemplo. Se trata de un estudio que tenía como objetivo describir la prevalencia a una serie de alergenos en la población y esta es una tabla que describe los hallazgos más importantes de este tipo de estudios. En la primera línea, por ejemplo, aparece la prevalencia en porcentajes que presenta esta población a un determinado alergeno, en este caso el Thyrophagus, y podemos ver cómo en la última columna describimos con un 22,4% la prevalencia de la población a este alergeno y cómo esta prevalencia, las diferentes columnas desde los más jóvenes a los mayores, va aumentando desde un 50%, disminuyendo de un 50% a un 6,4% en los mayores de 80 años. A veces, lo que pretende entonces el estudio transversal, lo que hace es tomar una foto, hace una descripción, una foto fija de las características de la prevalencia y a veces también de factores asociados. Como es este segundo caso, también con una tabla, esta vez se trata de un estudio donde queríamos investigar la relación entre la sensibilización alérgica y la exposición al virus de la hepatitis A. También en esta tabla, pero de otra forma, describimos, en este caso, con la odds ratio, la OR, y decimos de esta forma decimos que una OR de 0,44 en el análisis univariado nos permite decir que existe asociación entre la exposición al virus de la hepatitis A y la sensibilización alérgica. Cuando pasamos al análisis multivariado, es decir, después de ajustar por otras potenciales variables que pueden influir en esta relación, como son edad, sexo, hábitat, nivel de estudios, una OR de 1,15 no significativa nos indica que no existe asociación entre la exposición al virus de la hepatitis A, en este caso lo consideraríamos el factor de riesgo, y la enfermedad que estamos estudiando, que sería la sensibilización alérgica. Estos dos ejemplos nos permiten distinguir dos tipos fundamentales de estudio dentro de este grupo de los estudios transversales, que serían descriptivos, sería aquel estudio que se utiliza para estimar la frecuencia de una enfermedad y su distribución en una población definida, y los analíticos, que tienen como objetivo adicional investigar la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad o determinante de salud. Entre los elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos diseñando o haciendo un estudio transversal, vamos a considerar, al igual que en cualquier otro estudio epidemiológico, los objetivos. Se deben establecer de una forma muy clara y precisa cuáles son los objetivos de nuestro estudio. Un segundo paso importante
es el de la elección de la muestra. Cuando queremos describir la prevalencia de una enfermedad en una población, no cogemos a toda la población, cogemos una población fuente que nos va a servir para determinar seguramente a partir de ahí una muestra, y existen varias formas de tomar esa muestra. A veces los investigadores, por motivos de conveniencia o por que ellos consideran de idoneidad, cogen una muestra que les es fácil de coger. Por ejemplo, los individuos que acuden a una consulta, voluntarios con una serie de características, etcétera, pero esta quizás no sea la mejor forma de elegir una muestra. Se pueden producir sesgos y quizás la aproximación más adecuada sea a través de una muestra aleatoria, es decir, que esta muestra representa a la población a la cual queremos referir nuestros resultados. La forma más simple, más sencilla de elegir una muestra aleatoria es a través del muestreo aleatorio simple, que es algo así como decir que todas aquellas personas o unidades de muestreo que consideremos tienen la misma probabilidad de ser incluidas en el estudio. Una variante del muestreo aleatorio simple es el muestreo sistemático, que consiste en ordenar a las unidades muestrales en un determinado orden y a partir de ahí tomar una fracción de muestreo, por ejemplo, 1 de cada 10 individuos. En otras ocasiones, cuando la población a la que nos referimos es grande, como podría ser, por ejemplo, si queremos realizar un estudio y tomar una muestra de 1000 personas sobre la población de España, tendremos que recurrir a otras formas de muestreo. Y así, por ejemplo, aquí podría estar indicado tomar un muestreo aleatorio, ya sea de provincias o de regiones, para en un segundo paso tomar una muestra de municipios de esas provincias que hemos elegido, y un tercer paso, realizar un muestreo aleatorio simple de personas dentro de los municipios, dentro de las provincias que hemos elegido. Estamos hablando en este caso del muestreo por etapas o muestreo multietápico. Otra variante de muestreo sería el estratificado, que consiste en dividir a esa población que vamos a muestrear en una serie de características. Sería lo que sería una división por estratos. Y vamos a poner un ejemplo de ello. En el primero de los ejemplos que hemos puesto en el que intentábamos estimar la prevalencia a determinados alergenos, la forma como se hizo este estudio fue estratificado por décadas de la vida. ¿Cómo se hizo? A partir de los datos de tarjeta sanitaria, se cogieron por décadas de la vida, se estratificaron toda la población por décadas de la vida, y a partir de ahí se tomó una muestra aleatoria simple dentro de cada década, y así se realizó el estudio. En relación con los participantes en un estudio, sabemos que no todos llegarán al final. Es decir, no todos los elegidos para participar en un estudio van a llegar, ya sea porque rehúsan su participación, ya sea porque han cambiado de domicilio o porque cuando nosotros vamos ya han fallecido. Va a haber una diferencia entre aquellos que han participado y no han podido o no han querido participar en el estudio. Lo importante de todo esto es que se deben hacer todos los esfuerzos razonables para intentar que la tasa de participación sea lo más alta posible. Otra consideración importante es que debemos intentar conocer algunas de las características de los pacientes que han participado y no han participado en el estudio, de forma que nos den pistas acerca de si puede haber sesgos o características diferenciales entre aquellos que han participado y no participado en el estudio. Esto también, siguiendo con el primer ejemplo, este forma parte de la metodología, cómo se eligió a esta muestra, y aquí describimos cuáles fueron las causas por las que estas personas no pudieron participar, diciendo además cuál fue la tasa de participación
y qué características como edad, sexo y tipo de residencia diferían entre participantes y no participantes. Bien, en relación al tamaño de la muestra, esta debe ser lo suficientemente grande para estimar la prevalencia de la enfermedad que nos interesa con una precisión adecuada. Las estimaciones acerca del tamaño de la muestra pueden obtenerse bien mediante tablas que hay en algunos textos, generalmente al final, o bien a partir de programas estadísticos como puede ser EPIDAT. Cuanto mayor sea el tamaño del estudio, mayor precisión obtendremos en nuestras estimaciones, pero también, por contra, aumentando el tamaño de la muestra, tiene implicaciones en su coste. En relación con la recogida de datos, dado que las exposiciones y los resultados se recogen de forma simultánea, deben establecerse muy claramente antes de empezar el estudio, quizás como en todos, los criterios de inclusión y exclusión. En los métodos de recogida de datos incluimos cuestionarios, entrevistas, analíticas, exámenes médicos, etc., aunque también a veces se utilizan fuentes de datos rutinarias. Para el análisis de los datos ya lo hemos visto. La variable resultado principal en un estudio transversal es la prevalencia. Y la prevalencia es el cociente que proviene de dividir el número de personas que tienen esa enfermedad o que tienen un determinado factor de riesgo dividido por el número de personas que existen en esa población, pero en un determinado momento del tiempo. Para aquellos estudios transversales que tienen un carácter más analítico, podemos utilizar la razón de prevalencias, que sería pues hallar la prevalencia en aquellos expuestos a un factor de riesgo y dividirla por la prevalencia en aquellos individuos no expuestos. También hemos visto cómo la odds ratio es una medida que nos da idea acerca de la asociación entre factor de riesgo y enfermedad. Bien, finalmente, y acabamos ya, vamos a contar algunas de las fortalezas y de las debilidades que presentan este tipo de estudios. Entre las fortalezas están que son relativamente rápidos de ejecución y más fáciles de ejecutar. Digo relativamente porque, al igual que los demás estudios, son estudios que requieren gran esfuerzo. Tienen como ventajas también que recogemos todos los datos de una sola vez y que podemos medir tanto las prevalencias de las enfermedades que estemos estudiando como la de los distintos factores de riesgo que estamos evaluando. Se puede estudiar, por tanto, simultáneamente los resultados y las exposiciones. Una ventaja enorme de este tipo de estudios es que son muy útiles en salud pública, porque nos dan una idea acerca de la carga de la enfermedad y también permiten, por tanto, a las autoridades sanitarias hacer una planificación y una asignación de recursos. Son buenos para realizar análisis descriptivos y lo que nos permiten a partir de su realización es generar nuevas hipótesis y, por tanto, permite darnos ideas acerca de nuevos estudios a realizar. Entre las debilidades, quizás la más importante, viene dada porque extraemos la información en un momento determinado del tiempo y estudiamos al mismo tiempo, por tanto, la exposición y la enfermedad, con lo cual está limitado para extraer conclusiones válidas en el sentido de que no sabemos si es primero el factor de riesgo o este puede ser una consecuencia de la enfermedad. No está indicado para el estudio de enfermedades raras o cortas, no miden incidencia, es difícil a veces interpretar algunas de las asociaciones que hallamos y son muy sensibles a los sesgos de no participación. Por eso decíamos que hay que intentar la mayor tasa de participación posible, y también son sensibles a los sesgos de memoria. Finalmente os dejo aquí dos referencias. El primero de esos libros, el de Javier Nieto, está traducido al castellano y puede ser muy útil tanto para este tema como para otros temas de epidemiología, y el segundo ya es un clásico dentro de la epidemiología.
Muchas gracias, espero que le haya sido útil y hasta la próxima.